Seguimos con nuestro estudio de la historia de las doctrinas y el tema de la historia en particular de la doctrina de las Escrituras, que es el que ya comenzamos. Hoy vamos a entrar a hablar un poco del canon. Probablemente el tema más importante de esta doctrina en los primeros siglos de la Iglesia. ¿Cómo fue respondiendo la Iglesia a los problemas que enfrentaba? A las formas de discernir y de definir cuáles libros eran los autorizados, cuáles libros eran los que tenían autoridad, mejor dicho. Y en ese sentido, pues, hubo muchos esfuerzos. Algunos de ellos vamos a mencionarlos aquí. La primera lista formal, más o menos oficial, se llama Canon Muratori, viene del siglo II. Este canon es realmente, en el contexto del mundo de los estudios teológicos, canon es la lista de los libros. Como vimos la otra vez o antes, según la Iglesia Católica, es la lista autorizada por la Iglesia Católica de los libros. Según los protestantes, es la lista de libros autorizados con autoridad intrínseca por ellos mismos y que la Iglesia solo lo reconoció. Bueno, este canon Muratori que estoy mencionando aquí es como la primera colección formal conocida del Nuevo Testamento. Bueno, a estas alturas ya los escritores apostólicos ya eran reconocidos al mismo nivel de autoridad que el Antiguo Testamento. Esto ya uno puede observarlo ahí. ¿Qué otros personajes? Bueno, Ireneo de León en sus escritos incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, exceptuando algunos como Judas, Segunda Pedro, Santiago, Filemón, Segunda y Tercera Juan y Apocalipsis. El resto, todos están incluidos en sus escritos como libros de autoridad. La versión siríaca de la Biblia, una de las primeras versiones que se produjeron, viene del siglo III, incluye todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis. Orígenes, el famoso padre de la Iglesia, Orígenes de Alejandría, hizo una lista de libros que estaban bajo discusión, y estos eran Hebreos, Segunda Pedro, Segunda y Tercera Juan, Santiago, Judas y varios libros que son extra canon, digamos, Epístola de Bernabé, Pastor de Hermas, Didache y el Evangelio de Hebreos. Estaban en la lista de Orígenes y estaban bajo discusión. Bueno, vienen los intentos de codificar el canon, de hacer listas más formales. Atanasio de Alejandría es importante. Este personaje escribió una carta en el año 365. Esto ya estamos en el siglo IV, de allá ha pasado el tiempo. Ahí en esa carta él incluye los 66 libros de la Biblia, tal y como aparecen en las modernas versiones protestantes. Él también se refirió a los otros libros como de inferior calidad, incluyendo aquí los deuterocanónicos y los apócrifos del Nuevo Testamento. El concilio de la Odisea, que se realizó en el año 363, viene del siglo IV siempre, se trató de un concilio provincial, no era un concilio general de todos, sino un concilio provincial. Estableció todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis. Lo importante aquí es que ya se prohibía el uso de cualquier otro libro en la iglesia que no estuviera en esta lista. No es que no se usaran los libros, pero que no se usaran con la autoridad que tenían los libros autorizados, los libros de esta lista. Jerónimo, el autor de la Vulgata latina, incluyó en su traducción de la Biblia, la Vulgata, los 66 libros y también los deuterocanónicos del Antiguo Testamento.
aunque en una forma separada y con una introducción específica, ¿ya? Haciendo una distinción entre los 66 y estos otros. La versión original incluía los deuterocanónicos en medio, como aparte, con esa introducción, como ya mencionamos. El sínodo de Cartago, al finales del siglo IV, en el año 397, es el tercer sínodo que se realizaba en esa ciudad. Y lo importante de este sínodo es que en particular lo presidió el famoso Agustín de Hipona, que vivía ahí, algo cerca. En ese sínodo se declaró que tanto el canon del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento eran escrituras divinas. Bueno, los intentos de codificar el canon. ¿Cuáles criterios se usaron? Y aquí se ha hablado mucho, ¿no? Un criterio subjetivo, pero que fue muy importante, es el testimonio interno del Espíritu Santo. Todos apelaban a eso para definir qué es lo que el libro mismo dice de sí mismo y el testimonio del Espíritu. Es un criterio subjetivo, pero un criterio que no podemos pasar por alto. Otros criterios que tienen un poquito de más objetividad: el autor. El autor debía ser un apóstol o un allegado a un apóstol. Y ahí, por eso, Hebreos, por ejemplo, queda en una situación así como de debate, porque no se identifica exactamente al autor. El otro criterio era el idioma. En el caso del Antiguo Testamento era el idioma arameo y el hebreo principalmente. Pero en el Nuevo Testamento era el griego, el idioma griego. Tenía que haber sido escrito en griego el libro. Y en particular, un criterio también objetivo, subjetivo, origen o sanción apostólica, contenido intrínseco, es decir, el valor espiritual propio del libro, el uso y la aceptación eclesiástica, los efectos morales y espirituales que producía, y sobre todo el consenso de la Iglesia. Y ahí, al final de cuentas, parece ser el criterio más importante de todos, porque eso fue lo que pasó. El consenso, ¿cómo pudieron llegar a semejante consenso? Y ahí es donde se juntan esos otros factores, esos otros elementos. Bueno, dejamos por aquí este tema y seguiremos con otros temas relacionados que tienen que ver con este comienzo en la iglesia primitiva. Por ejemplo, el tema de la inspiración. Vamos a hablar un poco de eso más adelante.